Noticia de l'ultimo momento para los jubilado argelino, un anuncio revolucionario que está causando sensación en toda la nación. El gobierno acaba de revelar una actualización de pensión que cambiará el jugo para 2025. Si vosotros seres queridos están recibiendo una pensión en Argelia, están a punto de tener el doble de motivo para sonreír. Pero acá está el tema, tenez que actuar rápido para asegurarte de no perder esta oportunidad histórica. On de meternos en todos los detalles emocionantes. Asegurad de dar al botón de suscripción y activar las notificaciones para que no te pierdan ninguna actualización crucial sobre tu beneficio de pensión. Dale me gusta a este video si está emocionado por esta noticia. Y ayudemos a difundir esta información importante a cada jubilado argelino que necesita saberlo. Hoy, te vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre la iniciativa de pago doble de pensión 2025, incluyendo quién es elegible, cómo reclamar tu beneficio, y las fechas límite crítica que no te puede permitir perder. Esto no es solo otro ajuste menor, estamos hablando de un impulso financiero significativo que podría hacer una diferencia real en tu vida. Empecemos con lo básico de este anuncio revolucionario. El gobierno argelino ha aprobado una medida especial para 2025 que va a proporcionar a los jubilados un pago doble por un mes específico. Esta decisión viene como parte de una iniciativa más amplia para apoyar a los jubilados y ayudarlo a lidiar con el costo de vida en aumento. El pago doble se aplicará automáticamente a los pagos mensuales regulares de los jubilados elegibles, efectivamente duplicando el monto de su pensión para el mes en particular. Ahora, te estará preguntando quién exactamente califica para este pago doble. La buena noticia es que este beneficio se aplica a una amplia gama de jubilados. Si actualmente está recibiendo una pensión de jubilación, pensión por discapacidad, o pensión de supervivencia a través del Fondo Nacional de Jubilación, CNR, o el Fondo Nacional de Seguro Social para Trabajador No Asalariado, CASNO, es probable que seas elegible para este pago doble. Sin embargo, hay algunas condiciones importantes que necesitas cumplir. Primero, tenés que haber estado recibiendo tu pensión por al menos 6 meses antes del mes del pago doble. Además, tu pago de pensión deben estar al día, y tu información en el sistema debe estar actualizada. Por esto es crucial verificar y actualizar tu información lo antes posible. El momento de este pago doble es particularmente interesante. El gobierno lo ha programado para el primer trimestre de 2025, con el mes exacto a ser anunciado más cerca de la fecha de implementación. Esto le da tiempo a los jubilados para prepararse y asegurar que cumplan con todos los requisitos necesarios para recibir este beneficio. Uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa es el nuevo sistema de fecha límite que se está poniendo en marcha, para asegurar que reciba tu pago doble. Tenés que verificar tu elegibilidad y actualizar tu información de fecha específica. El periodo de verificación preliminar comienza a fin de 2024. Y va a necesitar completar este proceso no más tarde de 2 meses antes del mes programado del pago doble. Hablemos del proceso de verificación. Va a necesitar visitar tu oficina de pensión local o usar el portal en línea para confirmar tu detalle. Esto incluye verificar tu información personal, detalle bancario, y dirección actual. Si te mudaste o cambiaste de banco recientemente. Esto es particularmente importante. El gobierno ha simplificado este proceso para hacerlo lo más sencillo posible. Pero es esencial no procrastinar. Pero eso no es todo, y beneficio adicional para los que podría ser elegible junto con este pago doble. El gobierno ha introducido varias medidas complementarias para apoyar a los jubilados en 2025. Esta incluye un posible subsidio de transporte, beneficio de atención médica, y descuentos especiales en servicio esencial. Vamos a cubrir cada uno de estos en detalle para asegurar que no te pierdas ningún beneficio disponible. Uno de los beneficios complementarios más significativos es el nuevo paquete de atención médica. Los jubilados que califican para el pago doble también van a ser elegibles para cobertura médica mejorada. Esto incluye costo reducido para medicamento recetado, acceso prioritario a ciertos servicios médicos, y apoyo adicional para el manejo de condiciones crónicas. El subsidio de transporte es otro beneficio valioso que se está implementando junto con la iniciativa del pago doble. Este subsidio proporciona a los jubilados elegibles apoyo financiero directo para costo de transporte o tarifa con descuento en transporte público. La cantidad exacta varía según tu ubicación y circunstancias específicas, pero definitivamente vale la pena investigarlo. Ahora, vamos a abordar alguna pregunta común sobre cómo reclamar estos beneficios. El proceso ha sido diseñado para ser lo más directo posible, pero hay algunos pasos importantes que tenés que seguir. Primero, va a necesitar reunir toda la documentación necesaria, incluyendo tu idée de pensión, cédula nacional,
y prueba reciente de domicilio. Si está reclamando beneficio adicional. Podría necesitar documentación extra dependiendo del beneficio específico. Para aquello que prefieran solución digital. El gobierno ha desarrollado un portal en línea donde puede manejar la mayoría de estos procesos. El portal te permite verificar tu elegibilidad, actualizar tu información, y rastrear el estado de tu beneficio. Sin embargo, si te sentís más cómodo con servicio en persona, las oficinas de pensión local van a estar completamente equipadas para ayudarte durante todo este proceso. Vale la pena señalar que la iniciativa del pago doble viene con alguna consideración especial para diferentes categorías de jubilado. Por ejemplo, si está recibiendo una pensión de supervivencia, podría requerir documentación adicional para verificar tu elegibilidad continua. De manera similar, los receptores de pensión por discapacidad podrían necesitar proporcionar documentación médica actualizada. El gobierno también ha implementado un programa de asistencia especial para jubilados que podrían tener dificultad completando los procedimientos necesarios. Esto incluye visita domiciliaria para aquellos con problemas de movilidad y personal de apoyo dedicado para ayudar con documentación y llenado de formulario. Si vos o alguien que conoce necesita este tipo de asistencia, es importante solicitarla bien antes de las fechas límite. Hablemos de alguna planificación estratégica alrededor de este pago doble. Aunque es emocionante recibir el doble de tu monto usual de pensión, es importante planificar cómo aprovechar al máximo este dinero adicional. Considera usar esta oportunidad para abordar cualquier necesidad financiera pendiente, crear un fondo de emergencia, o invertir en mejora necesaria del hogar o atención médica que podría haber estado postergando. El momento de esta iniciativa es particularmente significativo ya que coincide con varias otras medidas económicas que se están implementando en Argelia. Entendez cómo estos varios programas interactúan pueden ayudarte a maximizar tu beneficio. Por ejemplo, el pago doble podría afectar tu elegibilidad para otro programa de asistencia social. Así que vale la pena consultar con un asesor financiero o trabajador social para entender las implicaciones completas. Un aspecto que no debe pasarse por alto son las implicaciones fiscales de este pago doble. La buena noticia es que el gobierno ha confirmado que este pago adicional va a estar sujeto al mismo tratamiento fiscal que los pagos regulares de pensión, lo que significa que no habrá factura de impuesto sorpresa. Sin embargo, sigue siendo prudente mantener registro apropiado y consultar con un profesional de impuesto si tiene preocupación específica. Para los jubilados que reciben múltiples tipos de pensión o beneficio. Et noticia adicional buena, el pago doble se aplicará a cada pensión elegible por separado, potencialmente resultando en un impulso financiero aún más significativo. Sin embargo, esto hace más crucial asegurar que toda tu información de pensión esté actualizada y registrada con precisión en el sistema. El gobierno también ha anunciado plan para una línea de ayuda dedicada y servicio de apoyo para ayudar a los jubilados con cualquier pregunta o preocupación sobre la iniciativa del pago doble. Este servicio va a estar disponible en múltiples idiomas y operará horario extendido durante los periodos cruciales previos al pago. Es importante mencionar que esta iniciativa del pago doble es parte de una estrategia más amplia para mejorar las vidas de los jubilados argelinos. El gobierno ha insinuado medidas adicionales que podrían ser anunciadas a lo largo de 2025, haciendo aún más importante mantenerse informado sobre noticias y actualización relacionadas con pensión. Para aquellos que podrían estar acercándose a la edad de jubilación. Esta iniciativa podría afectar tu planificación de jubilación. Si está planeando jubilarte a principios de 2025, va a querer considerar cuidadosamente el momento de tu jubilación para asegurar que cumpla con los criterios de elegibilidad para el pago doble. Consultar con un asesor de pensión puede ayudarte a tomar la decisión más informada. La implementación de este sistema de pago doble ha requerido actualización tecnológica significativa al sistema de administración de pensión. Esta mejora significa que los procesos futuros relacionados con pensión deberían ser más eficientes y fáciles de usar. Aprovecha estos nuevos sistemas familiarizándote con las herramientas y recursos en línea disponibles. Mientras nos acercamos a la fecha de implementación, es crucial mantenerse vigilante sobre posible estafa. Desafortunadamente, las iniciativas financieras significativas como esta pueden atraer estafadores. Recuerda que todas las comunicaciones oficiales van a venir a través de canal gubernamental reconocido. Y nunca debería compartir información personal o financiera sensible con fuentes no verificadas. El éxito de esta iniciativa depende en gran medida de que los jubilados tomen medidas proactivas para asegurar que cumplan con todos los requisitos y fecha límite. No espere hasta el último minuto para verificar tu elegibilidad o actualizar tu información. Mientras más temprano comience este proceso,
Más tiempo va a tener para resolver cualquier problema potencial que pueda surgir. Recorda. Esta iniciativa del pago doble está diseñada para proporcionar apoyo significativo a los jubilados de Argelia. Pero su efectividad depende de que los jubilados elegibles efectivamente reclamen su beneficio. Compartí esta información con otros jubilados en tu comunidad que podrían no estar al tanto de estos cambios o que podrían necesitar asistencia con el proceso. Y ahí lo tenés, todo lo que necesitas saber sobre la iniciativa del pago doble de pensión 2025 en Argelia. No te olvides de dar like a este video y suscribirte a nuestro canal para más actualización sobre beneficio de pensión y noticia financiera. Dale al botón de notificación para mantenerte informado sobre cualquier cambio o anuncio adicional respecto a esta iniciativa. Deja un comentario abajo si tenés alguna pregunta sobre el proceso del pago doble o si te gustaría compartir tu pensamiento sobre esta iniciativa. Tu experiencia y pregunta podrían ayudar a otros jubilados en situación similar. Jato, podemos asegurar que cada jubilado elegible reciba los beneficios que se merece. Gracias por mirar. Y recuerda empezar a prepararte para esta oportunidad importante hoy. Mientras más pronto comience el proceso, mejor posicionado va a estar para recibir tu pago doble y todos los beneficios adicionales a los que tenés derecho. Nos vemos en nuestro próximo video.